Quiero invitarte a reflexionar por unos minutos en la palabra de Dios. Quiero que compartamos juntos. Te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 139. Y como decíamos recién, qué lindo que es poder empezar el año aquí en la presencia de Dios, bendiciendo su nombre, honrándolo. Y creo que la charla de más de uno de nosotros ha sido este año que está comenzando, cuando arrancamos con la dieta, ¿no? Creo que ¿cuántos disfrutaron las fiestas? ¿Se entiende a qué me refiero disfrutar, no? Sí. ¿Cuántos dijeron el 24, comamos, que hoy es el último día? ¿Cuántos dijeron el 31, comamos, que es el último día del año? No. Y dijeron, bueno, el lunes arrancamos con todo y justo cayó miércoles, así que no da para empezar una dieta un miércoles, pero mañana, ¿cuántos van a hacer el intento? Vamos a hacer el intento a partir de mañana para que las cosas cambien de una vez por todas. Pero ¿sabe qué? Quiero compartir este texto y cuando buscaba qué es lo que Dios quizás tiene para nuestros días, me acordaba de un texto y a su vez es el que quiero compartir con ustedes antes de ministrar la cena del Señor. Y saben que todos los que tenemos niños pequeños en casa nos familiarizamos con los dibujos animados, ¿no? Y hasta no sabemos las canciones y no sabemos... ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos me entienden, no? De que es increíble la cantidad de canciones de niños y de personajes que nos aprendemos y que antes que nacieran no sabíamos que existían. Sin embargo, están ahí, ¿no? Suenan de fondo, nos ministran con sus canciones, ¿no? Descubrimos que hay en la grilla de la televisión canales que no sabíamos que existían, pero que están ahí, que están las 24 horas, ¿no? Y cuando estaba leyendo las Escrituras, me vino una frase que retumba en mi cabeza desde hace unos años, más o menos 3, 4 años, que alguno que ha tenido niños chicos se acuerda, que hay alguno que la sufrió, ¿no? Alguno que vio a la doctora Juguetes se acordará de la canción, ¿no? Hago un chequeo, sí, y hasta se sabe la canción, ¿no? No he sido el único que ha sido ministrado en este tiempo con esa canción, al que Dios le ha hablado tanto. Pero, ¿saben qué? Desde el momento en que empezó la reunión, quiero hablarles de algo que está sucediendo y que es un mal que está afectando a todo el mundo, pero puntualmente aquí en Argentina se ha vuelto algo sumamente preocupante. Y aunque esto ocurre más seguido de lo que nos imaginamos, Argentina tiene este problema instaurado de manera muy particular y lamentablemente cada vez va creciendo más. Saben que desde que empezamos la reunión hasta ahora, aproximadamente 15 personas sufrieron un ACV. Y antes de que yo termine, otras 10 como mínimo van a sufrirlo. En la Argentina solamente. Y quiero hablarles de eso. En la Argentina hay un accidente cerebrovascular cada 4 minutos. Si tenemos uno de los índices más altos del mundo. Y se da aquí en Argentina. No es para decir, vamos a Argentina todavía. Saben que, no sé si les habrá pasado, pero hace unos, 20 años, es decir, cuando yo tenía 5 o 6 años, hace 20 años, era difícil encontrar a alguien que había sufrido un ACV, ¿o no? Es decir, quizás alguno cercano por ahí dice, sí, yo conocí a alguien, pero la gran mayoría de nosotros no conocíamos a gente que había sufrido esta situación. Y eso se ha revertido de tal manera que hoy en día es prácticamente imposible encontrar una familia que no haya tenido a alguien que cercanamente haya atravesado esta situación. ¿A cuántos les ha ocurrido? ¿Cuántos tuvieron a alguien cercano que dijeron, le pasó esto y la verdad que eso fue terrible? Bien, la mayoría. Y saben que el famoso ACV que hoy en día conocemos, y tranquilo que no vengo a dar una charla de medicina, simplemente quiero tomarlo como ejemplo. Dice Romanos capítulo 1, verso 20, no lo busquen, que las cosas invisibles de Él
su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles en la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que nosotros no tenemos excusa para no conocer a Dios. Es decir, Dios cuando se quiere revelar lo hace a través de lo natural. Cuando Jesús caminó por aquí, cuando estuvo aquí en la tierra y habitó entre nosotros, entre los hombres, recuerden que Jesús enseñaba, pero tomaba ejemplos prácticos de lo que acontecía a su alrededor. Entonces Jesús iba caminando y decía, la higuera, el buen pastor, la vid, la siembra, la cosecha. En un pueblo agrícola ganadero como era el pueblo de Israel, ellos identificaban los ejemplos de Jesús. Cuando Jesús les quería hablar acerca de la predicación del Evangelio, le decía, bueno, ustedes dicen faltan 4 meses, pero yo les digo, alcen los ojos, la cosecha está lista. Ellos entendían lo que Jesús les estaba explicando con ejemplos prácticos. Él decía, voy a hablar con algo que a ustedes les sea familiar, y la gente entendía lo que Jesús les decía. Y tomó muchos ejemplos, el trigo y la cizaña, cuando él hablaba del buen pastor, la oveja perdida, el pan de vida. Es decir, ellos entendían a qué se refería Jesús. Por eso cuando quiero explicar esto que Dios traía a mi mente en este tiempo, este ejemplo del accidente cerebrovascular es algo que se vuelve hasta corriente en la vida de cada uno de los que estamos acá. Y saben qué significa, ¿no? Se ve por ahí alguno que no sé si lo alcanza a leer, pero esto se produce cuando una arteria que va al cerebro se obstruye o se rompe, produciendo la muerte de un área del tejido cerebral provocada por la pérdida de irrigación sanguínea y causando síntomas repentinos. Si es algo que ocurre de un momento a otro, el cerebro deja de recibir sangre, algo ocurre y a partir de ese momento la persona se ve afectada. Y saben que cuando esto ocurre, lamentablemente no solo la persona se ve afectada, sino que se ve afectado todo el núcleo familiar, todas las personas que están a su alrededor. Se ve modificada la vida de la persona, pero también de todos aquellos que están a su lado. Ya nunca más vuelven a ser los mismos. Y saben que una de las características de las personas que sufren ACV, saben que 9 de cada 10, los síntomas son irreversibles. Es decir, por más que se recuperan de alguna manera, 9 de cada 10 personas queda con un síntoma. Y me llamaba la atención cuando leía un poco más de esto, es que la mayoría de esos 9 cree que ya se recuperó al 100%. Pero los que están a su alrededor se dan cuenta que no es así porque lo conocían de antes. Aquellos que tendrán a alguien cercano, como es mi caso, se darán fe de esto. Si la persona cree que ya se recuperó, pero no se recuperó. Y aquellos que los conocíamos de antes sabemos que lo que les ocurre lamentablemente tiene que ver con algo que en algún momento terminó afectando su vida. Cuando el salmista escribe este Salmo 139 que ustedes tienen allí en su Biblia, en su dispositivo, el salmista está hablando claramente de los atributos de Dios. Y es increíble porque ese salmo, uno de los más hermosos que escribe David, comienza hablando del Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, el Dios que está antes que nosotros, el Dios que está después, el que conoce mi pasado, mi presente, mi futuro. Es un Dios que luego habla de su omnipresencia. ¿A dónde me iré, Señor, de tu espíritu? Si yo me fuera hacia un lado, si fuera hacia el otro, a donde yo vaya, Dios va a estar ahí. Y termina hablando de la omnipotencia de Dios, del Dios que todo lo puede, el Dios que puede hacer absolutamente todo. Y que cuando nos acercamos a Él, es un Dios que sabe todo de mí, que puede hacer absolutamente todo lo que quiere por mí. Pero también es un Dios que cuando yo me acerco, Él ya estaba antes que yo me acercara. Es un Dios que siempre está. Por eso decía hace un rato que este 2018 que pasó, algunos lo pueden decir, y fue bueno, fue más o menos, me sentí bien, me sentí mal, este año es un año duro, quizás una pérdida, quizás algo que los va a marcar para siempre. Pero en cada uno de esos días Dios estuvo. Nos guste o no nos guste el desenlace de lo que haya pasado en ese día, Dios estuvo ahí al lado nuestro. Dios siempre está, aunque no lo veamos, no, Dios siempre está. Y el salmista cuando hablaba esto, él decía, Señor, me gusta porque termina en el Salmo hablando los versos 23 y 24. Salmo 139, versos 23 y 24. Termina con una oración, él diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice esta versión. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan.
Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando el salmista hace su oración, ya era un hombre que había sido pulido con el paso del tiempo. No era alguien que recién estaba empezando en las cosas de Dios. Él ya había atravesado sus años de gloria, pero ya también había atravesado sus etapas dolorosas. Él ya era un rey maduro y termina diciendo: Señor, yo no quiero tener nada que esconder. Y recuerdan que cuando él termina sus días, Dios dice: este era un hombre conforme a mi corazón. Porque él tenía todas las cuentas en claras con Dios. Antes de morir dijo: Señor, hago un chequeo o haz un chequeo y fíjate qué hay en mí. Mira, observa absolutamente todo, a ver qué es lo que tenés y me quiero ir con las cuentas en claras. Y saben que, volviendo al tema del ACB, tiene algunas cuestiones que cuando las empecé a estudiar me di cuenta de que todo lo natural que vemos y que, como leíamos recién en Romanos, hay muchas cosas que Dios nos habla a través de lo natural, pero nos explica verdades espirituales. Y cuando lo veía y me puse a ver algunas cuestiones relacionadas a lo que implica esta situación, se da algo muy particular, porque al menos hay 6 consecuencias que quedan después de que una persona sufre un ACV. Se las menciono rápidamente: trastornos en el habla, allí está, debilidad en un brazo, asimetría facial, pérdida de la visión de un ojo, dificultad para caminar, dolor de cabeza. Y cuando veía estas cosas, digo, nosotros como cuerpo, como hijos de Dios, nosotros sabemos, y dice la Biblia, que Cristo es la cabeza, dice Efesios 1:23, y Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos ese cuerpo que sostiene esa cabeza y donde Cristo es coronado. Y cuando veía las características de esto, me llamaba mucho la atención de cómo muchas de estas situaciones que nosotros vemos en un ACV muchas veces se da espiritualmente en muchas personas. Y aunque no nos demos cuenta, espiritualmente muchas veces la iglesia está plagada de gente que ha sufrido un ACV y que sigue estando con nosotros. Y esas características que ustedes ven ahí, ahora las vamos a ver. Ustedes se van a dar cuenta que es gente que está dentro de la iglesia misma, y no digo dentro de nuestra congregación, sino que es gente de la iglesia que usted se va a dar cuenta que en algún momento tuvo un ACV espiritual y hoy en día están manifestando las secuelas de ese accidente que sufrió. La primera cosa que podemos ver ahí es darnos cuenta de que, recuerden que Cristo es la cabeza, y cuando nosotros, en algún momento, cuando veíamos recién lo que significaba, nosotros decidimos por nuestra propia voluntad volvernos totalmente independientes de la cabeza, dejar a Cristo de lado, cortar la relación, obstruir ese flujo sanguíneo que necesitamos tener para que Cristo sea el centro de todo lo que tenemos, automáticamente se produce ese accidente en nosotros y a partir de ese momento nos volvemos una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular pero espiritual. Nos volvemos gente que le van a quedar secuelas, le van a quedar consecuencias y que a partir de ese momento nunca más será el mismo, aunque lo neguemos, aunque creamos que así no es, pero nos vamos a dar cuenta de que hay gente a nuestro alrededor que sí nos mira y que dice: este no es el mismo. Y algunas veces hasta utilizamos términos como se fue enfriando, perdió el primer amor, pero en algún momento ocurrió algo que quiero que veamos como si fuera un ACV espiritual. Porque a partir del momento en que nosotros tomamos nuestra autonomía de Dios, tarde o temprano terminamos sufriendo las consecuencias. Cuando decía en un principio que lo que ocurre afuera también ocurre aquí adentro de la iglesia, los números también se van a volver alarmantes. Porque quiero compartir esto, pero por favor no lo mire como diciendo: che, me parece que el que está al lado le pasó, o las actitudes del otro me hablan de esto. La verdad que este sí, o no quiero que nadie cuando salga de acá diga: a este le pegó fuerte, ¿no? Este no quedó bien. Sino que quiero tomar las palabras del salmista y decir: Señor, examíname, mírame a mí primeramente si hay algo de esto, porque necesito modificarlo. Y como les decía recién, una de las primeras características de la persona que sufrió esto está en el trastorno en el habla. Cuando alguien está cerca de alguien que sufrió
un accidente de estas características, es totalmente incoherente a la hora de hablar. Empieza a decir cosas que no son coherentes. Empieza a hablar cosas que uno dice, ¿qué es lo que dice? No se le entiende, se confunde, está perdido. Y no solamente eso, sino que empieza a hablar cosas que no solamente no tienen sentido, sino hasta terminan lastimando quizás a las personas que están alrededor. Y lo está haciendo totalmente involuntario, no lo hace porque quiere, sino que comienzan los trastornos en el habla. Y cuando lo vemos a la luz de lo espiritual, aquel que ha sufrido esto empieza a hablar palabras que no tienen que ver con lo que Dios dice. Cuando ustedes encuentran gente que no habla como debería hablar, es alguien que ya lamentablemente sufrió esto. Y no estoy hablando de, dice malas palabras o dice esto, sino que sus palabras son infructuosas. Sus palabras no son para bendecir. ¿Conocen gente que cuando usted se pone a hablar con ellos, no puede sacar nada? Se queja del gobierno, se queja de esto, se queja de aquello, está desconforme con lo que le digan, está con la que pasó, con el que está, con el que viene, con el que... Y siempre hay uno que la liga, ¿no? ¿Conocen gente que todo el tiempo se está quejando porque no me alcanzó, porque este mes estoy peor, yo no sé cuándo va a terminar? Es gente que ya está hablando incoherencias. Y todos conocemos el texto y hasta lo sabemos de memoria, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que está adentro es lo que la persona está diciendo. Y a veces, saben que en esas situaciones muchas veces la persona que lo sufre dice cosas que nunca antes había dicho, pero que estaban allá adentro. Estaban guardaditas ahí y cuando empieza a hablar dice cosas que nunca habría dicho. Y a veces tenemos gente en la iglesia que habla cosas que no debería haber dicho y que después se lamenta por haber dicho lo que dijo. Y se expresa de manera que no debería expresarse. Dios tenga misericordia de nosotros y como dijo el salmista, Señor, examínanos aún a la hora de hablar, de que nuestras palabras nunca sean palabras que sean producto de un trastorno. No quiero ser un trastornado hablando, sino hablar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Lo segundo que le ocurre a la persona por lo general es la debilidad en un brazo, pierde su fuerza natural, le cuesta, pierde el equilibrio, no lo pueden levantar, o algunos dicen se le cae un brazo, ¿no? Y el otro sí, uno no. Y espiritualmente es la gente que no puede sostener a nadie cuando cae y no se puede sostener él mismo. Es una persona que permanentemente está juzgando a otro. Cuando el otro cae, no lo puede sostener, no puede levantar a nadie, no tiene fuerzas en sus manos para hacer absolutamente nada, no tiene fuerza en sus brazos. Es decir, y todas las batallas que tiene, las pierde. ¿Conoce gente que se la pasa perdiendo batallas? Ora por su familia, se le van todos. Ora por un negocio, quiebra los días. Ora por un enfermo, va para el otro lado. Es decir, que voy a decir, pero ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Nunca me sale nada bien, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo cuando me enferme no le avisen por las dudas, díganle que ya Dios hará su obra, ¿no? Pero es que ya no quieren que ni ore por mí, ¿no? Por las dudas. Pero porque lamentablemente las cosas pareciera que nunca le salen bien. Todo le sale mal. Y entre otras cosas, la persona que tiene debilidad en sus brazos ya no puede levantar sus manos. No es que no las puede levantar. No puede levantar las manos porque no puede levantar sus brazos. Y saben que la Biblia habla mucho de levantar las manos. Incluso, ¿recuerdan la historia de Moisés cuando levantaba sus dos manos y el pueblo conquistaba y batallaba y peleaba y Dios les daba la victoria? La persona que sufrió ya una ACV espiritual ni siquiera puede adorar a Dios con libertad. Ni siquiera puede levantar las manos para bendecir a Dios porque ya ni siquiera fuerzas tiene para hacerlo. ¿Conocen gente que no puede levantar las manos? Ahora tendría que preguntar, ¿cuántos pueden levantar su mano? Y todos van a... ¿no? Pero fíjense que hay gente que le cuesta adorar a Dios. No tiene fuerzas ni para levantar sus manos. No, es que yo... Sí, me doy cuenta, ¿no? Porque cuando uno no puede levantar las manos con libertad, tenemos un pequeño drama, y es que nuestras fuerzas han sido debilitadas. Y saben que la Biblia dice, un salmo muy conocido, el Salmo 18, verso 34, que hasta lo hemos cantado hasta el hartazgo, ¿no? Él es el que adiestra mis manos
para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Gente que no puede levantar, que no tiene fuerza en sus brazos. Espiritualmente ha perdido todas sus fuerzas. Dios tenga misericordia de aquellos que han perdido todas sus fuerzas, pero dice la Biblia que Él es aquel que da nuevas fuerzas al cansado, ¿no? Y aun cuando habla de los que esperan en el Señor, dice que tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperan en Dios a pesar de haber estado cansados? Otra de las consecuencias o las secuelas que quedan tiene que ver con la asimetría facial. Yo sé que hay algunos que con el tema de la cara ya están complicados. No todos son ACV. A ver, quiero aclarar, ¿no? Oye, yo sé que por ahí algunas cuestiones cuestan, pero puntualmente, y acá hubiera venido de 10 para decirle al que está al lado, pero no lo voy a hacer. Porque acá, ¿qué te pasó? No. Digo, cuando se produce la asimetría facial es que hay una malformación en el rostro. ¿Vieron lo que es? Se cae una parte de la cara, del labio, de la boca, de la vista, del ojo. Y uno ve que una parte está más alta que otra, ¿no? Y espiritualmente se deforma el rostro original que Dios puso en cada uno de nosotros. La persona que sufrió una ACV, cuando sale a la calle, ha perdido la imagen de Dios. La gente no ve a Dios cuando lo ve a Él. ¿Conocen a padres y a hijos que son idénticos? ¿Les ha pasado que va el padre con el hijo y uno dice, es la cara, ¿no? Tiene la cara del padre, ¿no? O tiene la cara de la madre, supongamos que existiera, que se diera eso, ¿no? Pero dicen, tiene la cara del padre, es idéntico, ¿no? Y uno dice, mirá la cara. Y hay veces que ni siquiera hace falta que le digan, ese es el hijo. Sí, mirá, no, lo ves ¿no? Y hay otro que le dicen, che, este es mi hijo. ¿No? Ah, mira vos. Lindo el nene, ¿no? Pero, no, entonces uno dice, mira, tiene la cara del padre. Cuando usted y yo caminamos en santidad y en integridad delante de Dios, usted y yo reflejamos a Dios donde estamos. La gente cuando va dice por ahí, ese es un hijo de Dios. Ahora, cuando alguien sufrió espiritualmente esto, la gente dice, ese es un hijo de lo que usted se ocurra, ¿no? No sabe lo que me hizo, no sabe lo que dijo, no sabe lo que hace. Ese es un delincuente. Ese no refleja a Dios, ese tiene una imagen distorsionada. Dios no dice, este es mi hijo. ¿Recuerdan cuando Jesús apareció? Antes de ser bautizado, escucharon una voz allí mientras él estaba siendo bautizado, perdón. Y desde el cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Me complace, yo lo veo y me complace verlo. A él escúchenlo. Yo no sé si Dios dice eso de nosotros. Yo no sé si cuando se abren los cielos la gente puede escuchar la voz de Dios hablándole a su interior y diciéndole, che, ese es un hijo de Dios. O puede escuchar a Dios mientras Él habla. Porque cuando sufrimos una ACV espiritual, la imagen de Dios puesta en nosotros queda totalmente distorsionada. No podemos andar por la calle e identificarnos como hijos de Dios porque estamos insultando a Dios. Yo en alguna otra ocasión le he contado de que he estado en algún trabajo donde venía uno y me decía, hermano, qué tremendo el culto. Y salía de ahí y era más boca sucia que lo que usted se puede imaginar. Y después todo venía y decía, ahí está el hermanito tuyo, ¿no? Más malo que chupa a tu hermanito, ¿no? Anoche estuvimos en la fiesta, lo tuvimos que llevar en la casa. Pero va poco, convengamos que no es... Va a la iglesia de la vuelta, no es de los míos. No. Y sin embargo se identifican como hijos de Dios, pero han perdido la imagen de Dios en ellos que los identifica. Por otro lado, otra de las secuelas que suelen quedar es la pérdida de visión en un ojo o la pérdida de audición. Y saben que cuando Jesús hablaba con los fariseos, recuerdan que en un momento les dijo, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Ustedes no saben lo que están viendo. Y es triste ver ciegos espirituales dentro de la iglesia. Gente que no puede ver lo sobrenatural de Dios, está acostumbrado a lo natural. Gente que no puede discernir
las cosas espirituales, no puede ver a Dios obrando en las situaciones. Y a veces hasta niegan el obrar de Dios, hasta se preguntan si realmente Dios está en el asunto. Y saben que hay un texto en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, habla de la historia de un muchacho llamado Samuel, un profeta de Dios, el último juez y profeta previo a los reyes de Israel. Y saben que dice la Biblia en Samuel capítulo 3, verso 1, que el joven Samuel servía al Señor en presencia de un tal Elí, que era el sacerdote en ese momento del pueblo de Dios, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Cuando perdemos la visión de Dios, nos pasa como le pasó a este hombre, que en su propia casa había pecado. Sus hijos hacían lo que se le daba las ganas con las mujeres en ese lugar. Sin embargo, el padre había perdido la visión. El padre era uno de estos, que miraba las cosas con el filtro de sus ojos. Y aún sabiendo que lo que hacían sus hijos estaba mal, nunca tomó una decisión para revertir lo que estaba aconteciendo. Y saben que dice la Biblia, que cuando se levanta este muchacho llamado Samuel, el juicio de Dios vino sobre la casa de Elí y sobre sus hijos. Cuando una persona se distancia de Dios y empieza a mirar con sus ojos naturales, y cuando empieza a negar el obrar de Dios en sus vidas, y aun cuando empieza a ver cosas que tiene que corregir y no las corrige, Dios en algún momento acomoda las cosas. Y Dios nos libre de ser aquellos que miramos las cosas con ojo carnal, con ojo natural, porque necesitamos más que nunca tener una visión plena, que Dios nos pueda observar, que nos pueda examinar, que pueda meternos en su escáner celestial y decir, este es íntegro, intachable, de una sola pieza. Lo busques por donde lo busques, de este no hay nada que decir. Por otro lado, las personas que sufren un ACV comienzan a tener dificultad para caminar. Y espiritualmente es aquella gente que es estática, que no se mueve, que le dice mañana vamos a hacer tal cosa y no lo movemos ni con un camión, ¿no? Mañana hay que hacer aquello, mañana hay que estar temprano. ¿Temprano? Bueno, mañana nos juntamos a la noche, muy tarde. Nos juntamos a la siesta, cuando baje el sol. No, es imposible que lo muevan, ¿no? Gente que está quieta, gente que está cómoda en la silla. Me gustó que la semana pasada el pastor decía, esta es una iglesia que no es para gente cómoda. Y todos decían, ¡ay! Y me acordaba, decía, wow, qué bueno. Es cierto, necesitamos gente que esté permanentemente en movimiento, gente activa. Dios se mueve, Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que está en movimiento permanentemente. Y su iglesia no tiene por qué ser una iglesia estática. Cuando la iglesia primitiva estaba recién empezando, a ellos se les llamaban los del camino. Y no por iglesia, el camino es tu lugar. No, eran los del camino, porque eran los que estaban todo el tiempo andando, no se quedaban quietos. Ellos predicaban a un lado, estaban más tiempo en el camino que metidos adentro de un templo, que metidos adentro de una casa. Y cuando terminaban de predicar acá, iban a otro lado. Y cuando se acababan las ciudades, iban a los pueblos. Y terminaban los pueblos, iban a las aldeas, como Jesús. Es increíble la cantidad de veces en los evangelios que vemos a Jesús moviéndose de un lado para otro. Todo el tiempo Jesús se estuvo moviendo. Salvo que aclare, se quedó allí unos días, Jesús estuvo permanentemente en movimiento. Y es increíble que la iglesia no haya tomado esa disciplina. Y nos quedamos y nos acomodamos y estamos cómodos. Hay un texto que habla acerca de la predicación del evangelio que está en Romanos, ¿no? Y habla de un texto que quizás todos sabemos, quizás por la canción más que por la Biblia, pero habla de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, ¿no? Y lo conocemos más por enciende una luz, pero está en la Biblia, ¿no? Se inspiraron de ahí. Y habla de gente que cuando conoce a Dios no es estática, no se puede callar, avanza y sabe que tiene que hablar. Aquel que tuvo una experiencia como la que venimos hablando es gente que no le predica a nadie. Es más, nadie tiene que saber que es cristiano, ¿no? Es como que la gente lo ve y no vaya a hacer cosas que se entere o me vea en un domingo vestido diferente, porque ahí me van a descubrir y se pudre todo. El Salmo 126 dice,
irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, trayendo sus cosechas, porque las buenas nuevas se van llevando. ¿Recuerdan lo que les dijo Jesús a sus discípulos? Por tanto, cuando alguien sufrió una ACV espiritual, no le interesa ir. Donde está bien cómodo. Y si la gente viene, que venga. Si quieren venir, que vengan. No les presentamos batalla, pero los recibimos, los aceptamos. Pero la idea de Cristo es ir. Hasta el día de hoy el mensaje sigue siendo el mismo. Si usted conoce a gente que no le predica a nadie, empiece a sospechar de su condición. Finalmente, se produce lo que es un dolor de cabeza muy fuerte. Y saben que dijimos que la cabeza, ¿quién es? Cristo. Y esa gente es el mayor dolor de cabeza de Cristo. Porque no predican, porque no hablan como deberían hablar, porque perdieron la imagen de Dios en sus vidas, porque no tienen fuerzas para levantar a nadie, ni para hacer, ni para ayudar. Y cuando cae alguien ni siquiera lo levanta. Y podemos hablar de todo lo que decíamos recién. Quien termina sufriendo más que nada es Cristo. Porque encima dejamos a Cristo de lado. Y no hay nada que nos pueda ir bien cuando dejamos a Cristo de lado. Cuando usted y yo sacamos a Cristo del medio, no hay nada que nos pueda ir bien. Si Él no es el centro, estamos perdidos. Y saben que Cristo, que es nuestra causa, nuestro todo, aquel que, como decíamos recién, los llena todo, absolutamente todo, es el mayor interesado en que ustedes y yo podamos vivir una vida en plenitud. Y cuando leía acerca de esto, me llamó muchísimo la atención de que el 80% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir. Pero ¿será que uno cada 4 minutos está ocurriendo? Y ya llevo 10 desde que empecé a hablar. Ya 10 personas en Argentina lamentablemente sufrieron un ACV. ¿Saben que el 80% se pueden prevenir? Y para evitarlos, tenemos que actuar sobre los factores de riesgo. Y cada vez que me metía más en el tema, digo, wow, ¿cómo que Dios nos está enseñando absolutamente todo? Y claro, ya entré a leer de todo, y no les digo que me volví un experto, pero me pareció fascinante. ¿Saben que los que son mayores, propensos a tener uno, es las personas que tienen más de 55 años? No empiecen a mirar de nuevo por el costado. ¿Cuánto te falta? No. A ver, la gente mayor a 55 años triplica las posibilidades de tener uno. Y cuando digo espiritualmente, ¿qué aplicación tiene esto, Señor? Porque, a ver, el que hace tanto que está... Sí. El que hace mucho que está dentro de una congregación piensa que ya lo tiene todo resuelto y que ya lo sabe todo. Porque cuando uno habla con las personas que sufrieron esto, uno sabe que le dicen, sí, siempre lo supieron, siempre lo sabían, pero que nunca les iba a pasar. Y uno piensa, bueno, lo que pasa es que los que más necesitan son los nuevitos. Saben que los niños son los que menos posibilidades tienen. Les puede llegar a ocurrir, pero a los niños y a los adolescentes es a los que menos les puede llegar a ocurrir. Por lo general le ocurre a las personas mayores. Es decir, aquellos que ya estamos, por así decirlos, maduros en la fe, en algún momento somos sorprendidos por esta situación y empezamos a manifestar los síntomas. Dios tenga misericordia, pero nuevamente me viene a la cabeza el texto del Salmo 139. ¿Cuántas veces tendremos que decirle a Dios, examíname Dios, empezar a probar qué es lo que hay en mí y todo lo que tenga que modificarlo, lo tendré que modificar? Quiero cerrar con esto. Saben que la mejor manera de revertir es mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? La forma de evitar una ACV es mejorando la calidad de vida. Y empieza hablando de una dieta equilibrada, ¿no? Y yo sé que hay nutricionistas y todo lo demás que me pueden decir, sí, sí.
Pero espiritualmente, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que estás comiendo? Porque depende de lo que estés comiendo, es lo que te puede llegar a ser un potencial causal de un ACV espiritual. ¿Qué es lo que estás metiendo adentro tuyo? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la serie de moda de Netflix que te está envenenando? ¿Cuál es la canción de moda que estás repitiendo cada 2 por 3? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu interior? Porque te guste o no te guste, en algún momento eso te va a pasar factura. Y aún quiero ir un poquito más allá. La Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mucho cuidado con lo que a veces pasa que vi a un predicador de tal país que dice que si el Espíritu Santo no da testimonio de lo que estás diciendo o de lo que estás escuchando, todos tenemos el dominio y la autoridad para decir, no lo escucho, no siento paz. Ahora, si Dios te está hablando, dale nomás. Pero no porque sea el predicador de moda, represente el alimento saludable para tu vida. En segundo lugar, una actividad física regular. La Biblia habla mucho de los beneficios de mantener el cuerpo y de mantener el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Y el mejor ejercicio que necesitamos incorporar en nuestras vidas es aquello que aprendimos de niños. Siempre aprendimos que la mayor disciplina que podemos tener tiene que ver con la oración, tiene que ver con la lectura de la palabra, tiene que ver con el ayuno. ¿Sabían que el ayuno está en la Biblia? Bueno, es una disciplina espiritual que nos ayuda a prevenir todas esas cosas de las que hablábamos recién. Y no solamente eso, sino que cuando Dios ocupa el primer lugar, Dios tiene que ser el centro. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer por Él. Hay muchos que se vuelven espirituales ahora porque no le entra la ropa y dicen, no, voy a hacer un ayuno. No estoy hablando de dieta forzada. Estoy hablando de ayuno espiritual, una disciplina con Dios. Y por último, lo que el mismo salmista decía, dejar que Dios nos examine, hacer controles periódicos, hacernos exámenes, que alguien nos examine, que alguien vea lo que estoy haciendo, que alguien sepa, aprender a rendir cuentas. Y saben que no ser como que, no, yo ya me hice los estudios. Conocen a gente que dice, no, yo ya me los hice. Y, ¿hace cuánto? Y en el 2009 me los hice y después. Y estaba bien, me daba todo bien, ¿no? Y espiritualmente, gente que dice, no, yo ya lo sé, esto lo aprendí, ¿no? Y es más, a mí me bautizó el pastor Lorenzo, ¿no? Y gente como que dice, eso es garantía de que te va bien en la vida, ¿no? No, esto es algo que necesitamos hacer periódicamente. Ser revisados, como decía hace un rato, meternos en el escáner de Dios y decir, esto está bien, estás evolucionando bien, aflojale a esto. Es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Aflojale a esto, deja esto, agregale esto y esto te va a hacer bien. Espiritualmente sucede lo mismo. El día que entendamos eso, seremos parte de una estadística maravillosa que tiene que ver con aquellos que somos sanos espiritualmente y que podemos acercarnos a Dios y vivir una vida en plenitud. ¿Cuántos anhelan vivir en plenitud en Dios? La Biblia dice que Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. No es cualquier vida la que Dios nos vino a traer, es una vida marcada por la excelencia, por la abundancia. Y yo quiero invitarte a cerrar tus ojos en esta noche y que puedas hacer tuya, como yo hice mía, la oración del salmista David. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás.
y le puedas decir: Señor, yo quiero que me examines. Yo quiero que mires y que no solamente me libres de sufrir el día de mañana cuestiones que tengan que ver con mi salud, sino que también quiero ser una persona que reciba la instrucción necesaria. Alguien que pueda recibir el buen consejo. Decirle: Señor, yo quiero que hagas un chequeo en mi vida y me muestres aquellas cosas que debo cambiar, que debo corregir. Sabes que Dios ha puesto gente a tu lado para ayudarte en el proceso. Y lamentablemente, cuando nos vemos afectados por esto, lamentablemente la gente que más sufre es aquella que está más cerca de la persona que tiene un ACV, porque la familia se ve afectada, los amigos se ven afectados. Y aunque sea por eso, decirle: Señor, yo quiero vivir en integridad, no quiero esconder nada, ninguna área de mi vida que quede oculta, sino que vos puedas mirarme absolutamente todo, desde la cabeza hasta los pies, y puedas decir: Señor, examíname. Señor, examínanos. Quiero invitarte que en esta noche puedas decirle: Señor, yo quiero hacer una disciplina en mi vida de cada día tener las cuentas en claras, no dejar pasar cosas, no quiero dejar pasar nada, no quiero que haya un momento en el que queden cosas escondidas en mí, sino que vos me puedas observar y me puedas ver y decir: Señor, esto no está bien, lo quiero cambiar, lo quiero corregir. No quiero ser alguien que tenga ni trastornos en el habla, ni dificultades en mis brazos. No quiero ser alguien que me cueste moverme, ni caminar, ni ver. Y mucho menos no quiero ser alguien que te provoque dolor, que lastime a Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Yo quiero invitar a los hermanos del grupo troncal que nos ayuden. Vamos a ministrar la cena del Señor. Y hablando acerca de esto, la Biblia enseña allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y en consonancia con lo que veníamos hablando recién, dice el verso 31: si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Es decir, Dios permanentemente te está diciendo: necesitamos examinar cada una de nuestras acciones, porque aun si lo hiciéramos como una disciplina, Dios pasaría por alto muchas de las cosas que a veces hacemos mal. Yo te pido que ahí donde estás, decirle: Señor, yo necesito ser examinado. Quiero acercarme con libertad a esta mesa. Quiero acercarme con libertad a tomar de la copa y a comer el pan. Pero examíname, Señor, y mostrame ahora qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que modificar. No lo quiero hacer de manera indigna. Y oramos bendiciendo este pan, bendiciendo esta copa, Señor. Y recordamos tu muerte, pero también recordamos tu pronta venida.
Recordamos que un día volverás con poder, reinando con autoridad, y todo ojo te verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para gloria del Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén.